vaya al libro de Esdras. Ese libro de Esdras no es un libro tan conocido, tan popular. A muchos el libro de Esdras los desanima cuando comienzan a leerlo porque tiene muchos, ahí una lista de nombres y muchos de ellos suenan muy extraños y hay cristianos que cuando comienzan a leer Esdras se desaniman, pero el libro de Esdras, como toda la palabra de Dios, tiene poderosos principios y una tremenda enseñanza. Así es que quiero que abras tu Biblia en el libro de Esdras, en el capítulo 1, y le pongas un separador. En 1949 se llevó la primera de una serie de operaciones, de un operativo más bien llamado Operación Alfombra Mágica. La Operación Alfombra Mágica tenía como objetivo transportar a la mayor cantidad de ciudadanos judíos que estaban en diferentes partes del mundo. Había terminado la Segunda Guerra Mundial hace muy poco y los judíos vivían en una serie de países. Tú probablemente conoces la historia. Hitler quiso exterminar a la raza judía y en el intento mató a más de 6 millones de personas. En 1948 el Estado de Israel surgió a la luz. Se creó una nación que durante casi 2000 años había estado sin existir. Pero muchos judíos no vivían en el territorio de Israel, sino que estaban en diferentes países. Bueno, la Operación Alfombra Mágica lo que quiso fue transportar a muchos o a la mayor cantidad de judíos posibles que se encontraban en peligro. Un ejemplo de ello, y por lo que surgió la Operación Alfombra Mágica, fue porque en la nación árabe de Yemen había una comunidad judía, pero de repente alborotadores musulmanes acusaron a la comunidad judía de haber matado a un par de niñas. ¿Qué fue lo que hizo? Ahora sí que la turba llegó al barrio de los judíos, mató a 82 personas, saqueó las casas, saqueó los negocios, quemó sinagogas, quemó lugares y estaban amenazando con matar a todo el barrio judío. La situación era muy desesperante, pero para 1949 la nación de Israel ya existía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El recientemente instaurado gobierno de Israel le pidió ayuda a la Fuerza Aérea Británica para que crearan un puente aéreo. Ese puente aéreo tenía como objetivo rescatar a los judíos que vivían en la nación de Yemen, que se encontraban en peligro. Los ingleses accedieron a ayudarle a la nación de Israel y crearon el operativo Alfombra Mágica. Así lo denominaron los ingleses, pero el gobierno de Israel le llamó Alas de Águila. En ese curso de la Operación Alfombra Mágica o Alas de Águila, se sacó a la gran mayoría de los judíos que vivían en Yemen. Mira, la mayoría de ellos no eran más que gente que nunca había salido de su barrio. No habían visto un avión en su vida. Entonces, cuando les dijeron que subieran al avión porque se iban a ir a su nueva patria, muchos de ellos desconfiaban y decían: ¿a dónde nos van a llevar? Esto es todo lo que conocemos. Y les dijeron: ustedes están en peligro en esta nación. Y lo que hicieron fue convencerlos de que en Israel los esperaba una casa, la ayuda del gobierno y una nueva ciudadanía. La mayor parte de la comunidad judía de Yemen fue llevada en esos aviones de la Alfombra Mágica. Ahora, el libro de Esdras
que vamos a leer hoy, también nos habla de un operativo de rescate del pueblo judío. Fue un operativo de rescate de muchos años antes que el Alas de Águila. Pero ese operativo de rescate quedó registrado para siempre en la palabra de Dios para recordarnos algunas cosas. Una de ellas, que Dios siempre es fiel a sus promesas. 2, que Dios siempre cuida de su gente. Y 3, que Dios siempre está interesado en que su obra continúe avanzando. El libro de Esdras, hermano, narra un retorno, un regreso de los judíos que habían estado lejos de su tierra durante muchos años. Muchos años los judíos habían estado viviendo lejos de su tierra, desconectados del templo, desconectados de la adoración a Dios. El libro de Esdras, hermano, narra eso, es la crónica de un regreso. Yo te recomiendo que en tu casa lo leas completo, te animes, créeme, este libro te va a inspirar y te va a enseñar mucho. Hoy solamente vamos a ver algunos esbozos del libro de Esdras y quiero que vayas conmigo a Esdras capítulo 1 en los versículos del 1 al 6, porque quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título Crónica de un regreso. Ve conmigo a la palabra de Dios, a Esdras capítulo 1, en los versículos del 1 al 6. Y dice de esta manera la palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que se haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenles los hombres en su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. La crónica de un regreso. Quiero hablar, hermano, en primer lugar acerca de un espíritu despierto. Mira, tal vez tú has oído hablar de aquello que se conoce como el mal del puerco. Se oye feo, ¿verdad? Ese mentado mal del puerco, que no sé quién le puso así, por si se oye feo, pero es ese extraño letargo que te viene generalmente en la tarde cuando ya casi acabaste todas tus actividades del día, después de comer, y el bochornito de la tarde de repente hace que empieces a cabecear y tratas de despertarte. ¿Qué te pasó? Me dio el mal del puerco. Y eso generalmente viene en un periodo de inactividad. Acabas de comer y tu cuerpo está digiriendo la comida y como que entras en un estado de relajamiento y caes así como en una especie de sueño muy pesado. Mira, lo cierto es que los periodos de inactividad física nos provocan un letargo, un sueño que
no es de verdad falta de esos sueños, no es que no hayas dormido bien la noche anterior, simplemente la inactividad física te provoca eso, tu cuerpo se relaja y ya no tienes, no estás muy al 100% en ese tiempo. Mira, espiritualmente, hermano, sucede algo muy parecido. Cuando nos desconectamos de nuestras disciplinas cristianas, nos desconectamos de la obra de Dios, cuando empieza a haber una desconexión, hay un letargo. Mira, cuando espiritualmente estamos inactivos, nos viene de repente un cansancio. Estoy hablando espiritualmente, ya no se nos hace muy, se nos vuelve pesado tal vez regresar a nuestras actividades espirituales. ¿Cuáles son esas actividades? Tal vez orar, tal vez leer tu Biblia, venir a la iglesia. Cuando viene un tiempo de desconexión, eso sucede, hay como un cansancio. Antes tal vez para ti era más fácil orar, tal vez era para ti más fácil leer tu Biblia en casa, tal vez era más fácil para ti venir a la iglesia, pero después de determinado tiempo de inactividad, como que hay que volver a calentar los motores, como que hay que empezar de nuevo a agarrar el ritmo. Mira, los judíos que vivían en Babilonia y en la época de Esdras, ellos llevaban desconectados del templo 70 años. La vida espiritual de muchos de estos judíos se había adormecido después de estar 70 años inactivos. Ellos habían sido desconectados del servicio en el templo. Ya no iban a la iglesia, ya no llevaban sus ofrendas, no llevaban sus sacrificios, no participaban en la alabanza. ¿Por qué? Porque la iglesia se había cerrado. Es más, el templo estaba destruido. Y esta gente vivía muy lejos de su tierra. Ellos vivían en Babilonia, que después se convirtió en el imperio persa. Y eso provocó un adormecimiento espiritual. Esos 70 años de cautiverio, hermano, adormecieron el espíritu del pueblo de Israel. Hace un poco tiempo yo dije esto: para romper un ciclo de cautiverio es necesario primero un despertar espiritual. Para que un ciclo de cautiverio sea roto, primero tu espíritu debe despertar, porque si tu espíritu está adormecido, se va a acostumbrar a esa condición de cautiverio. Mira, el versículo 1 de nuestro texto comienza con un despertar espiritual. Dice de esta manera: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Nuestro texto está comenzando con un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque un ciclo de cautividad iba a ser roto, pero la cautividad no iba a poder romperse con espíritus adormecidos. Ahora escucha, Dios quería despertar a su pueblo para librarlo del cautiverio, para que regresaran a casa, para que volvieran otra vez a hacer lo que ellos tenían que hacer. Pero el asunto, hermano, es que no todos querían despertar. Muchos ya estaban acostumbrados a la vida de cautiverio. El historiador Flavio Josefo, un historiador de esa época, un historiador antiguo, escribió esto. Escucha, esto es un registro histórico. Mira lo que dice Flavio Josefo. Dice: muchos judíos se sentían cómodos en Babilonia y permanecieron ahí, estando indispuestos a dejar sus posesiones. De toda la población judía que habitaba en ese lugar, a Jerusalén regresaron menos de 30,000 personas.
Ahora, Dios quería despertar el espíritu de todo su pueblo, pero muchos ya estaban acomodados al cautiverio, ya se habían acostumbrado al estilo de vida en Babilonia, después de 70 años de no ir a la iglesia, después de 70 años de no participar en la alabanza, en la adoración, después de 70 años, ellos ya estaban acostumbrados a eso. La historia que te conté hace un momento del operativo Alas de Águila o Alfombra Mágica, es cierto que la mayor parte de la comunidad judía en Yemen fue rescatada a través de ese operativo, pero no todos quisieron ser rescatados. Hubo un grupo de más o menos 300 personas que se negó a salir de esa nación, aunque corrían peligro sus vidas. ¿Sabes quiénes eran? Las familias ricas de la comunidad. Ellos sabían que sus vidas corrían peligro en ese lugar, pero cuando les dijeron, mira, hay una oportunidad de ir a nuestra nación, ahí ya no vas a estar viviendo como un migrante, como un extranjero, ahí vas a tener tu propia ciudadanía. La mayoría de ellos, un grupo, o más bien unas 300 personas de las familias más ricas de la comunidad judía en Yemen, no quisieron salir. Dijeron, no, aquí estamos bien, aquí están nuestros negocios, aquí está nuestra vida. Si vamos a Israel, vamos a comenzar de cero y aquí ya estamos acomodados. Lo que ellos no sabían es que 10 años después, civil en Yemen, causándoles grandes pérdidas, y muchos de ellos incluso perdieron la vida. No solo sus negocios, perdieron sus propias vidas en medio de la guerra civil que ocurrió en esa nación. Pero ellos ya estaban acomodados. En Persia había muchos judíos que también ya estaban acomodados. Para ellos regresar a Jerusalén ya no era una opción. Decían, ¿para qué vamos otra vez? Y es más fácil aquí ya hicimos nuestra vida, aquí está más sencillo. Y tal vez la pregunta es para algunos, ¿y para qué regresar a la iglesia? Si lo podemos ver ahí en el YouTube, lo podemos ver en el Facebook o podemos buscar cualquier otro predicador, un predicador más así. ¿Para qué regresar a la iglesia? Mira, a veces pensamos que cuando la iglesia se encuentra bajo presión es cuando corre peligro. Pero te voy a decir algo. La iglesia, y no hablo de la iglesia de Cholula solamente, sino de la iglesia cristiana en general. La iglesia de Cristo no se encuentra más en peligro cuando está bajo presión. ¿Sabes cuándo la iglesia de Dios se encuentra en peligro real? Cuando la iglesia de Cristo está cómoda. Cuando la iglesia está en comodidad es cuando corre un peligro mucho más grande. La comodidad, hermano, es una enemiga del avivamiento. No hay avivamiento con una iglesia cómoda, con una iglesia acomodada de, pues así estamos bien, así nos las llevamos mejor. ¿Por qué? Porque los cristianos que permanecen desconectados de la obra de Dios, que permanecen inactivos en la obra de Dios, los cristianos que no están teniendo comunión con otros cristianos, que no están sirviendo, que no están testificando, que no están participando en lo que hace el pueblo de Dios, créeme, poco a poco van a comenzar a morir espiritualmente. Hay una desconexión, un letargo, mira, hay una comodidad insana. Debemos de separar. A todos nos gusta estar cómodos, ¿verdad? Tal vez tú tienes un colchón cómodo, un sillón cómodo, una silla cómoda. Si podemos tener unas sillas como estas con acoginadas, está mejor a que si nos sentáramos en un bloque, en un bote de pintura. No, está mejor una silla de estos. Hay una comodidad que es bueno buscar, pero hay una comodidad que se vuelve peligrosa.
¿Por qué? Porque cuando llegamos a una comodidad que se vuelve peligrosa, ya no intentaremos ir más allá. Estaremos acomodados y eso, hermano, créeme, puede causarnos más perjuicio que beneficio. La comunidad judía de Yemen, las familias ricas que no quisieron salir en el operativo, al paso de los años murieron varios de ellos y prácticamente todos sus negocios fueron arruinados a consecuencia de la guerra. Ahora escucha, hermano, solo los cristianos despiertos en su espíritu, avivados, van a ser aquellos que van a edificar la obra de Dios. Mira, cuando los judíos, estos que regresaron a Jerusalén en la época de Esdras, ellos sabían que no iban a Jerusalén en un viaje de turistas, hermano. Ellos sabían que tenían una misión para volver. Escucha lo que dijo Ciro, el rey de Persia. Así ha dicho Ciro, el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Los judíos que iban a regresar, los judíos que habían sido libertados del cautiverio, tenían una misión en aquella ciudad. ¿Cuál era esa misión? Reconstruir el templo. 70 años llevaba ese templo en ruinas, hermano. Durante la invasión de Nabucodonosor, el templo fue arrasado, fue quemado. Cuando los judíos regresaron, ¿sabes qué encontraron? Puros escombros. Puros escombros. ¿Tú has visto un terreno baldío cuando lleva algún tiempo así sin que nadie lo toque y las hierbas le empiezan a crecer y empieza a formarse muchas cosas ahí? Ahora imagínate unas ruinas de 70 años. Cuando esta gente agarró el reto y dijo: nos vamos a regresar a Jerusalén, ellos sabían algo: vamos a ir a reedificar ese templo. Ahora escucha. Ellos estaban dejando su zona de comodidad. En 70 años ellos ya habían hecho una vida en Babilonia. Seguramente ya tenían un negocio, un trabajo, su familia, probablemente hijos, nietos. Pero cuando esta gente fue despertada en su espíritu, dijeron: vamos a Jerusalén porque tenemos trabajo. El camino de Babilonia a Jerusalén era peligroso, era costoso, era arriesgado. Ahora, si te das cuenta, era la minoría. Flavio Josefo dice que fue la minoría la que llegó a Jerusalén. Y para acabarla de amolar, hermano, había enemigos que no querían que el templo fuese reconstruido, no querían que la iglesia se volviera a abrir. Pues te digo, en casa lee completo el libro de Esdras. Mira, te va a enseñar cosas asombrosas. Había enemigos que cuando se enteraron que el pueblo llegó y comenzó otra vez a abrir la iglesia, a comenzar a levantar todo, hubo gente que empezó a conspirar, que les pararon la obra, que fueron con el gobierno a decirle: ¿qué crees? Ya abrieron ahí. Y vimos que no todos usan cubrebocas, Bueno, eso no dice, pero algo así parecido. Hubo enemigos que de verdad sí fueron con el chisme al gobierno y les dijeron: ya abrieron otra vez la iglesia. Ya abrieron de nuevo la iglesia. ¿Y qué crees? Le cerraron. Ahora escucha. Parecía que todo estaba en contra de este remanente. ¿Qué es un remanente, hermano? El remanente es esa parte especial que Dios siempre se guarda. Dios siempre se guarda un remanente fiel. Hombres y mujeres que todavía tienen la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo fue que Dios pudo despertar el espíritu de unos y el de otros no? Porque aquellos que sí se despertaron todavía tenían sensibilidad para escuchar la voz de Dios. El remanente de Dios siempre son esa gente
clave que va aventajando, que va haciendo avanzar la obra de Dios. Ahí en Isaías capítulo 10, versículo 21 dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Hay un remanente. Oh, yo le doy gracias a Dios, hermano, por el remanente de la iglesia de Cholula. Mira, durante todo este tiempo que hemos estado transmitiendo simplemente por internet, gracias a Dios yo puedo decir que la mayoría de ustedes ha permanecido en contacto. La mayoría de ustedes ha permanecido conectado, la mayoría de ustedes hemos sabido de ustedes, hemos tenido, no se han desconectado por completo. Yo sé que no venían todos por la situación, obviamente, de hecho si tú te acuerdas, hubo un tiempo en que estuve transmitiendo en mi casa, acá no habríamos ni para transmitir. Pero ahora Dios nos está abriendo una puerta. Dios nos está abriendo una puerta. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito claro en esta ciudad. Mira, el libro de Esdras, hermano, no nada más es la crónica de un regreso. El libro de Esdras es el registro de un trabajo en equipo. Dios y su gente trabajando para reedificar su obra. Allá en Esdras capítulo 3, quiero que vayas conmigo. Estos hombres y mujeres que regresaron, ellos regresaron para hacer 3 cosas. Obviamente lo principal era reedificar el templo. Pero ¿qué era lo que ellos estaban buscando? Reactivar la adoración, hermano. Ve conmigo a Esdras 3. Acuérdate de lo que te dije. La iglesia había estado cerrada por 70 años, pero esta gente supo lo que tenía que hacer. Esdras capítulo 3, versículos 2 y 3, dice de esta manera la palabra de Dios: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y escucha lo que dice ahí: y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Mira, esta gente sabía el riesgo que estaban corriendo. Dice que tenían miedo de los enemigos que estaban ahí a su alrededor, pero aún así ese miedo no los detenía de edificar la obra de Dios. Ahora escucha, ve lo primero que ellos están edificando. Si tú lees completo el capítulo te vas a dar cuenta que todavía no han empezado a levantar los escombros. Pero ¿sabes qué es lo primero que ellos hacen? Levantan el altar. ¿Por qué? Te voy a decir qué sucede en un altar. En un altar como estos. Un altar, acuérdate, es un lugar de adoración. En el altar, hermanos, se trata con el pecado. En el altar Dios perdona al pecador. El altar es un símbolo de adoración. ¿Qué hacemos generalmente cuando decimos hay alguien que quiere recibir a Cristo? ¿A dónde pasa? Pasa al altar. Ya no ofrecemos aquí un sacrificio de un cordero ni nada como eso. El sacrificio perfecto ya fue realizado, pero en el altar todavía se sigue tratando con el pecado. ¿Dónde fue usted perdonado, hermano? En un altar. ¿Dónde es que usted ofrece su adoración a Dios? Porque a veces luego abrimos también y decimos el altar está abierto. Si Dios ha hablado a su vida, puede venir y pasar y hablar con Dios. Y hemos mirado aquí gente orando, muchas veces lágrimas han sido derramadas en este altar, lágrimas de adoración, lágrimas de gratitud, lágrimas de agradecimiento. En el altar, hermano, es donde nos encontramos con Dios, en donde se trata el pecado, en donde el pecado es restaurado, en donde ofrecemos nuestros sacrificios de alabanza. Esta gente lo primero que hizo fue restaurar la adoración.
Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer ahora que Dios nos ha permitido volver a abrir la iglesia. Restaurar la adoración. Restaurar, regresar. Hace rato en la alabanza yo decía, este es el tipo de cosas que no podemos hacer en casa aunque quisiéramos. Podemos cantar en casa, podemos alabar a Dios en casa. Pero cuando se junta un grupo de cristianos, de hijos de Dios, y unimos nuestros cantos, créeme, hay una atmósfera diferente. Yo mismo lo sentía cuando estaba grabando en casa, solo estábamos mi familia y yo, y alabábamos y todo, y estaba muy bien. Pero la atmósfera es muy diferente cuando empezaron a venir hermanos. Ahora escucha. ¿Sabes qué otra cosa hicieron estos hermanos cuando regresaron a la iglesia? Empezaron a poner manos a la obra. Los ministerios se reactivaron. Ve lo que dice ahora conmigo Esdras ahí en el capítulo 3, pero ve los versículos del 8 en adelante. Mira lo que dice, los ministerios se reactivaron, dice de esta manera: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Mira, el templo seguía todavía, hermano, en ruinas. Pero esta gente comenzó a activar los ministerios. Dijo: hermano, qué bueno que viniste. A ver, ¿sabes qué? Agárrate una escobita, agárrate un trapeador, agárrate la cubeta. A ver, hermano, empieza a afinar. Vamos a trabajar. Y todos comenzaron a trabajar. Dice que había albañiles, dice que había músicos, dice que había sacerdotes, que había levitas. Cada uno empezó a activar, aún los jóvenes. Dice: a ver, tú estás muy grandecito, levántate del asiento, vente, vamos a chambear, venimos a chambear. Esta gente, hermano, comenzó a reactivar la obra de Dios. ¿Qué nos han enseñado estos meses de pandemia, hermano? Yo espero que nos hayan enseñado algo. A mí me han mostrado algo muy claro: que la vida es muy breve, hermano, y muy incierta. Ahorita estamos y mañana quién sabe. Entonces, si la vida es breve e incierta, yo creo que lo mejor que debemos o que podemos hacer con esta vida es rendirla en el servicio a Dios. Esto es lo que podemos hacer. Mira, hermano, ministerio es servicio. Muchos no quieren ministerio porque ministerio implica servir. La palabra servicio no aparece en el diccionario de muchos cristianos. Pero todo cristiano de a de veras, todo cristiano avivado en su espíritu, todo cristiano despierto en su espíritu, te aseguro que en su diccionario aparece la palabra servicio. Esta gente comenzó a servir. ¿Qué hacían en Babilonia? No lo sé. Tal vez tenían un buen trabajo, tal vez tenían su negocio, tal vez, pero en el templo esta gente estaba barriendo, echando los cimientos, haciendo la mezcla, acarreando tabiques. Lo que debemos hacer, hermano, ahora que Dios nos ha dado la oportunidad de regresar, es activar la obra de Dios. ¿Cómo? A través de nuestro servicio.
a través de nuestros dones, de nuestros talentos. ¿Qué voy a hacer yo en la obra de Dios? ¿Por qué Dios me permitió llegar a este lugar? ¿Por qué Dios me permitió sobrevivir a este tiempo en donde mucha gente no la ha librado, hermano? Se dice que en México ya son más de 50,000 los fallecidos solo por COVID, pero más todas las otras causas de muerte. ¿Cuánta gente ha muerto en 4 meses para acá? Y usted y yo estamos vivos. ¿Por qué cree que Dios nos ha dado esta oportunidad? Hay algo más que esta gente hizo. ¿Y sabes qué? Fue en el área financiera. La iglesia que regresó a Jerusalén regresó con las manos abiertas para dar. Mira lo que dice Esdras, capítulo 2, versículos del 68. Aquí ya esta gente está regresando. Esdras 2, del 68 al 70, dice de esta manera la escritura: y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, ¿qué dice ahí? Hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Mira lo que dice eso. Una de las marcas de todo avivamiento, hermano, es la liberalidad del pueblo de Dios en el área financiera. Lo veo en la Biblia vez tras vez. Siempre que haya un avivamiento, el pueblo de Dios tiene la mano abierta para dar. Lo veo en la historia de la iglesia. Siempre que haya un avivamiento, hay liberalidad del pueblo de Dios para dar. Mira, hay personas, incluso algunos cristianos, que quieren espiritualizar todo y piensan que la obra de Dios puede avanzar sin dinero. ¿Y para qué piden ofrendas en la iglesia? ¿Por qué los diezmos? ¿Por qué los sobrecitos? Hay gente que quiere espiritualizar todo. Dicen, pues si Jesús no cobró, ¿por qué hay que cobrar? No, esto no es un cobro. Pero lo que sí te puedo decir, las finanzas son una parte indispensable para que el reino de Dios avance. ¿Quieres verlo en el contexto de la historia que estamos viendo? Ve conmigo ahí mismo a Esdras, capítulo 3, versículos 6 y 7. Ve lo que dice la palabra de Dios. Esdras 3, del 6 al 7. Vamos a ver si las finanzas son o no una parte importante en la iglesia. Esdras 3, del 6 al 7. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Pero ve el versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. ¿Y para qué se piden ofrendas, pastor? ¿Por qué los diezmos? Iba a decir algo, pero sí voy a decir. Te iba a decir, ¿a poco tú crees que la luz y la renta se paga con qué? Se necesitan finanzas, hermano. La obra de Dios solamente va a avanzar con finanzas, y las finanzas de su gente, de su pueblo. El pueblo de Dios es el que abre la mano. Esta gente venía de la cautividad, venían a empezar de cero una vez más en su tierra. Pero no por eso dejaron de dar. Ahora escucha, acá dice, le dieron dinero a los albañiles, a los carpinteros, compraron material, la madera, todo lo que se tenía que ocupar. Ahí dice el versículo 7. Mira, Dios mueve el corazón de su pueblo para dar. Muchas veces, hermano, los nuevos conversos son los que pueden llegar a dar lecciones de liberalidad mucho más tremenda que gente que a veces ha pasado bastante tiempo en la iglesia. Ciro, este hombre que dijo, pongan lo mejor en el templo. No creas que Ciro nada más lo dijo así porque sí.
Él puso su ofrenda. Esdras capítulo 6, versículos del 3 al 8. Mira lo que está diciendo. Aquí está una carta de Ciro, una orden que está dando el rey. Y mira lo que dice, Esdras 6, vamos a leerlo del 3 en adelante. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado, dice ahí, por el tesoro del rey. Versículo 7 en adelante. Dejen que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden, está hablando el rey, por mí es dada orden de lo que han de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, o sea, de su tesoro, que tiene tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que la obra no pare, y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeran los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que se ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. Mira, Ciro era un nuevo converso, pero él agarró la onda bien rápido. Dijo, la obra de Dios necesita finanzas, y yo tengo con qué, sale, lo que necesiten. Él mandó a pedir de lo mejor, hermano. No dijo, pues, váyanse a buscar un polincito por ahí viejo, a ver qué, tráiganse. No, dijo, traigan piedras grandes, traigan vigas de madera gruesa. ¿Cuánto hace falta? Ahí está. Oren por mí, oren por mi familia, oren por mis hijos. Este hombre es un nuevo converso, pero él sabe, él está agarrando la conexión, que los recursos que Dios ha puesto en sus manos son para que la obra de Dios se active. Y él es luego, mira, créeme, cuántos Ciros Dios nos dé. Agárralo donde dice, hay una conexión. Y yo sé que Dios me va a bendecir a mi familia, porque Dios, yo estoy convirtiéndome en un inversionista de la obra de Dios. Presenten sacrificios por mí, oren por mí, oren por mis hijos, dice el rey Ciro. Pero no solo eso, Dios tocó a otro rey, al rey Artajerjes. Esdras 7, versículos del 12 al 15. Mira, acá hay otra carta. Y ve lo que está diciendo Artajerjes, rey de reyes, a Esdras. Bueno, estaba todo medio resbalado, porque él se hablaba a sí mismo como que él era el rey de reyes. Y dice Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Así empezaban las cartas antes. Dice esta carta, dice así en el versículo 13, por mí es dada orden de que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque por parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás. Aquí ya está para qué se recogen las ofrendas y los diezmos. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos les parezca ser de la otra plata y oro, háganlo conforme a la voluntad de su Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere
para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Este rey sabía y dijo lo que se necesita. Como un rey pagano, como un rey que tal vez apenas había escuchado de la palabra de Dios, está soltando con esa liberalidad. Tuvo que ser una obra de Dios. Aquí hay algo muy curioso. Ciro, un rey que ni conocía a Dios, él pudo despertar su espíritu. Y gente que se supone que conocía a Dios, se quedaron dormidos. Eso está tremendo, ¿verdad? Mira, el regreso de los judíos de la época de Esdras es una imagen de la iglesia regresando después de meses de no poder estar reunida. Dios nos ha dado una oportunidad, hermano, porque el libro de Esdras no nada más es la crónica de un regreso. El libro de Esdras también habla de una segunda oportunidad. ¿Sabes por qué razón esta gente no estaba viviendo en su país? ¿Por qué vivían en una nación extraña? Por un juicio de Dios. Ellos la habían regado, habían pecado, Dios los castigó, Dios los echó fuera de su tierra y los mandó a vivir cautivos 70 años. Pero un día Dios tuvo misericordia de ellos y los hizo regresar a casa. Les estaba dando una segunda oportunidad. Yo te decía hace rato, ¿cuánta gente ha fallecido a causa del COVID o de otras enfermedades? Si sacáramos una estadística de cuánta gente ha fallecido de 4 meses para acá, que se cerró la iglesia, a 4 meses que se vuelve a abrir, ¿cuánta gente ya no está con nosotros? Así en general, vamos a pensar de la ciudad. Y tú y yo estamos aquí. Esta es una segunda oportunidad que Dios nos está dando para poner a trabajar nuestros talentos, nuestros servicios, nuestros recursos, nuestras fuerzas en la obra de Dios. Mira, hermano, hay personas que dicen, la iglesia no es importante abrir. ¿Para qué? Si a Dios se le encuentra en todas partes. ¿Por qué es necesario reabrir la iglesia? Ahora yo voy a hacerte esta pregunta. ¿Por qué es necesario reabrir la iglesia? Te voy a decir entonces, si la iglesia, el templo como tal no fuera importante, ¿por qué Dios se tomaría la molestia de despertar el espíritu de gente que ya tenía su vida hecha en Babilonia? ¿Por qué Dios se tomaría la molestia de tocar corazones para que dieran ofrendas abundantes? ¿Por qué Dios se tomaría la molestia de enviarles a los profetas, que eran Zacarías y Ageo, a reanimar al pueblo? Porque te digo que los enemigos los estaban dando guerra y el pueblo se habían desanimado y ya habían dejado de construir, y Dios les mandó a 2 profetas para que les dijeran, no se paren, Dios está con ustedes, esto tiene que levantarse. ¿Por qué si la iglesia no es importante, Dios se tomaría todas esas molestias? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la gente estuvo dispuesta a dar ofrendas tan costosas si la iglesia no era importante? Vamos a dejar que sea Dios quien conteste esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Después de 70 años, ¿qué caso tiene volver a abrir el templo? ¿Por qué después de 70 años hay que hacer todo eso? ¿No nos era más fácil quedarnos cómodos en donde estábamos? ¿No nos era más fácil buscar una predicación en YouTube? ¿No nos era más fácil quedarnos ahí en el internet? ¿No nos era más fácil, Señor? Vamos a ver que Dios nos diga por qué mandó a esta gente. Ageo es casi uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, y Ageo fue uno de los profetas que Dios mandó en este tiempo de reconstrucción. Quiero que vayas conmigo a Ageo. Ageo con H es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Y mira lo que Dios
está diciendo, porque la gente ya se había desanimado con tantos problemas que les estaba causando la reconstrucción. Ageo capítulo 2, versículos del 4 al 9. ¿Por qué es importante la reconstrucción del templo? Dice de esta manera, Ageo 2 del 4 al 9, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, este es Jesucristo, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabes por qué a Dios le interesaba reedificar el templo? Porque en ese lugar Él iba a derramar su presencia. Es cierto que Dios está en todas partes, pero esa es una verdad a medias. No en todas partes se derrama la gloria de Dios. Dice, un día el deseado de todas las naciones, Cristo va a venir a este lugar. ¿Sabes que el Señor Jesucristo un día pisó o varias veces pisó ese templo que estaba construyendo esta gente para cumplir profecías? Un día el Señor Jesucristo estuvo parado en el lugar en el que esa gente estaba edificando y dice, yo voy a dar paz en ese lugar. ¿Sabes por qué Dios nos ha permitido regresar? Porque Dios todavía quiere dar paz a la gente de Cholula que no conoce la paz. Hay gente que todavía está en los planes de Dios, hermano. El domingo predicaba, gente que ni nos imaginamos está en los planes de Dios. Gente que tal vez tú y yo hemos descalificado, hemos dicho, oh, no, ese nunca va a estar en la iglesia. No, ya mero, si ese es bien pecador y es bien tremendo. Pero muchos de ellos que tal vez tú y yo descalificamos están en los planes de Dios. Y Dios nos ha dado esta segunda oportunidad de reabrir, de reedificar, de reactivarnos, de poner el ministerio en acción, de soltar finanzas, de reconstruir. ¿Por qué? Porque mucha gente va a venir aquí a encontrar paz, al deseado de las naciones, a experimentar la gloria de Dios, a romper todas esas ataduras que hoy tienen. Dice Dios, mi obra es importante. No es el edificio, hermano, es la obra de Dios. La obra de Dios es la importante. Tú y yo somos colaboradores de Dios en medio de todo esto. En Esdras 5:5, ya no lo vamos a ver porque ya no nos da tiempo. Dice que cuando los enemigos de la obra de Dios estaban queriendo detener la obra, dice que la gente que estaba construyendo tenía miedo. Pero Esdras 5:5 dice algo muy tremendo. Dice, pero los ojos de Dios estaban sobre los que edificaban la obra. Los ojos de Dios están sobre el remanente fiel, hermano. Dios nos ama a todos, sí, pero sus ojos están puestos especialmente en aquellos que trabajan, que se cansan, que sudan, que invierten sus finanzas, que invierten sus recursos en edificar la obra para la gloria de Él y para el beneficio de otros. Esa es la razón, hermano. Salmo 101, versículo 6. Ahora sí, ya con esto termino. Créeme que predicaría una hora más, pero Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré, no dice que en todos, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Tú
que no te has desconectado, tú que has permanecido, tú que has dicho, oh, hoy abren la iglesia, yo quiero estar ahí. De alguna manera has mostrado ese deseo. Los ojos de Dios están puestos sobre los fieles de la tierra. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Esa es una pregunta muy importante, hermano. ¿Por qué 70 años después de que el templo había sido cerrado, Dios todavía quiso que se abriera? ¿Por qué? Si Dios está en todas partes. ¿Por qué? ¿Qué caso tenía transportar a tantas familias que ya tenían hecha una vida en Babilonia? Regresar a Jerusalén, comenzar de cero, invertir dinero, cansarse, estresarse con la oposición. ¿Y qué razón tenía de ser? Había mucha gente todavía en los planes de Dios. Un día el Señor Jesucristo mismo iba a pisar ese templo que ese remanente fiel estaba construyendo con tanto trabajo. Un día Jesús iba a sanar a enfermos, a ciegos, a sordos en ese templo. Un día Jesús iba a estar enseñando en ese templo. Un día gente iba a estar viniendo al conocimiento de Dios en ese templo. El libro de Esdras no solo es la crónica de un regreso. El libro de Esdras habla de segundas oportunidades. ¿Por qué usted y yo, gracias a Dios, y créame, le agradezco mucho a Dios que nadie de la iglesia haya tenido un problema mayor con esto? ¿Por qué usted y yo estamos vivos el día de hoy, sanos? Cuando yo escribía este sermón, me hice esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos ha prolongado su misericordia hasta ahora? ¿Y por qué nos da la oportunidad de abrir una vez más? Porque hay gente, hermano, que todavía anda allá afuera buscando respuestas. Todavía hay gente allá afuera que no sabe que hay un Dios que le ama y le quiere perdonar. Todavía hay familias allá afuera que se están destrozando entre ellos. Todavía hay jóvenes atados a vicios, aprisionados en cosas horribles. Todavía hay niños allá afuera sufriendo cosas terribles. Y Dios dice, yo les he dado una segunda oportunidad porque yo no quiero que mi obra se pare en esta ciudad. Tengo mucha gente en esta ciudad todavía que van a venir, dice, en ese lugar yo les daré paz. Ahí vendrá el deseado de todas las naciones y ellos conocerán la paz. Dios siempre se guarda un remanente fiel, hermano. Mujeres que trabajan, que se esfuerzan, que tal vez vienen cansados del trabajo, que tal vez vienen y vienen todavía y sirven. Gente que da de sus finanzas, de sus recursos, que da liberalmente. Hay quienes quiero creer que todavía no lo han entendido. No quiero pensar que son malintencionados o malpensados, más bien. Quiero pensar que todavía no han entendido. ¿Por qué recogemos diezmos, ofrendas? ¿Por qué, si esto es espiritual, no funciona exclusivamente con lo espiritual? Porque las finanzas también son una parte muy importante en el avance de la obra de Dios. Dios mismo les está diciendo que los está haciendo regresar a la tierra, pero se están pagando con oro, con plata, con madera, con todas las ofrendas que aún nuevos conversos o alguno así que tal vez ni tan converso era como Artajerjes, que todavía era medio soberbio, todavía era medio arrogante, pero dice, yo quiero aportar para la obra de Dios. O como Ciro, un nuevo converso que dice, yo reconozco que Jehová es Dios. Todo lo que necesiten, ahí está. Por favor, oren por mí, oren por mi familia, háblenle a Dios de mí. No quiere decir que podemos comprar la gracia de Dios, eso es una blasfemia.
pero sí que Dios se agrada del dador alegre, que sí Dios bendice a aquel que hace avanzar su obra, porque lo que tú y yo estamos haciendo es invertir para la gloria de Dios y para el beneficio de otros. La comodidad, hermano, es una enemiga del avivamiento. Hay una comodidad que se vuelve insana, peligrosa, que te hace acostumbrarte a las cadenas, que ya no te deja intentar cosas nuevas, cosas mejores para Dios, que te tiene conforme, ahí estás bien. Hay que preguntarnos muchas veces, si no a veces el que nos acomoda el sillón es el diablo. Ahí quédate, ahí estás tranquilo, no te esfuerces, no le entres, tú tranquilo, ahí como estás, llévatela campechana, llévatela tranquilo, otro lo hará, tú no te esfuerces. Hay que preguntarnos, hay que pedir que el Espíritu Santo nos muestre esas cosas, que si no, muchas veces quien nos acomoda el sillón, la almohada, es el mismo diablo. Hoy, gracias a Dios, hemos regresado. Bendito sea Dios, que ninguno de los hermanos de Cholula, yo he tenido la noticia de que haya tenido mayor problema con esto. Y así nos va a seguir guardando Dios, porque sabe que Dios nos ha escogido para ser un remanente en esta ciudad, un faro en esta ciudad que alumbre. Yo le pido mucho a Dios por su salud, créame, cada mañana estoy orando por su salud, porque Dios lo bendiga, porque Dios lo guarde. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa segunda oportunidad? Piénselo, medítelo y que Dios le dé entendimiento. Vamos a pedir toda cabeza, puede abrir sus ojos, puede levantar su rostro. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos. Acuérdense, jóvenes, mañana 7 de la noche, discipulado para ustedes y oración todas las mañanas, y domingo estamos aquí con el favor de Dios. Invita usted a alguien el domingo y vamos a alabar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das. Bendice a mis hermanos en su regreso, Señor, a casa. Llénalos de tu favor y de tus bendiciones. Todo esto te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.